a este espacio que hemos catalogado como una obra preparada por Dios de antemano para que tú y yo andemos en ella. Hoy vamos por la segunda parte del tema porque debiendo ser ya maestros, porque hay escasez de maestros de la palabra de vida después de la cruz, la palabra del nuevo pacto, la palabra del misterio oculto por todos los tiempos y todas las edades que le fue predicado al apóstol Pablo en el tercer cielo, directamente y personalmente por Jesucristo en toda su gloria, en la estatura de Padre, al cual le llamó el evangelio de la incircuncisión y que por su evangelio van a ser juzgados todos los hombres, no otro evangelio. Recuerde que hemos hablado en Gálatas 2:7 que nos habla de dos evangelios, uno que termina en la cruz, dado a Pedro la circuncisión, y el otro, el nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, dado al apóstol Pablo, el evangelio de la incircuncisión. De eso es que estamos hablando. Hay muchos que no se sienten identificados con este misterio oculto por todos los tiempos y todas las edades. Puede ser porque no lo conocen, porque están muy contaminados con el otro evangelio, que ya caducó, y esa era la apostasía hasta este tiempo, que la mente de Cristo pues aclara los misterios. Pero para los que aman la verdad, los que están escogidos y predestinados por Dios desde antes de la creación del mundo, para ellos hacemos este llamado a través de estas enseñanzas de una manera muy sencilla. Así que vamos a introducirnos en la segunda parte de este maravilloso tema. Entonces, vamos hoy a utilizar la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, del 5 al 7, la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14, la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 28, y nuevamente la carta a los Éfesos, capítulo 1, versículo 17. Voy a abrir la lectura. 2 de Corintios 3, 5, del 5 al 7 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Importante, ¿no? Mire, vamos despacio con esta lectura. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, ¿sí? Para pensar algo como de nosotros mismos. Acá hay detalles importantes. Por ejemplo, ¿qué es pensar algo como de nosotros mismos? Crear una denominación. ¿Sí? Crear una denominación, una religión, en el sistema protestante es muy común. Cada quien que se separa de algo lo envían a misión y abre una denominación con un título afuera, comienza a hacer vendimias para levantar un templo de piedra, ¿sí? Y con la excusa del mantenimiento de ese lugar, del arriendo, de los servicios, de todo eso, entonces viene la coacción para recaudar. Y otras cosas, otras necesidades. Entonces, uno de los puntos de pensar, sí, como de nosotros mismos es hacer eso. Otra cosa es darle interpretación personal a la palabra, a conveniencia a la doctrina o la denominación a la cual representa la persona. Dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios, ¿sí? Recuerde que la gracia del nuevo pacto, la gracia que estaba oculta por todos los tiempos y todas las edades, el misterio oculto, está en nosotros, en el depósito del Espíritu antes de la creación del mundo. Dice la gracia que se nos fue dada antes de la creación del mundo.
y que está en nosotros, ¿sí? Por eso estos espacios son dedicados para que usted recuerde, no para que aprenda, sino para que recuerde, porque cuando la gracia, el depósito que usted ya tiene, fluye de adentro, ese recordar, ese salir de la amnesia, ese destruir lo que creíamos que éramos y podernos afirmar en el Evangelio. No cualquier evangelio, el evangelio predicado por el apóstol Pablo, el evangelio del nuevo pacto, el pacto eterno. ¿Ok? El versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo, es importante, nos hizo, usted ya Dios lo hizo ministro competente. ¿Y cómo? De pronto usted dirá, pero hasta hoy oigo esto. Usted dirá, no, yo no estuve en el tiempo de Jesús para oír. Yo solo he leído algo, yo nunca he leído nada de la palabra, ¿sí? Pero por ese depósito que usted tiene, Dios considera que ya te hizo ministro competente, ¿sí? Ministro competente del nuevo pacto, no de la letra, ¿sí? De una vez separa, por eso hacemos la separación del evangelio de la incircuncisión del evangelio de la circuncisión, que es la ley o el evangelio a la carne del hombre. Prohibiciones a la carne, ¿sí? Por eso hacemos la distinción. La incircuncisión el espíritu y la circuncisión a la carne, que terminó en la cruz, ¿sí? Bueno, dice, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué es esto? Que tú no eres carne. Nosotros hemos hablado ya de la identidad eterna, preexistente que tú eres. Tú eres Espíritu Santo de Dios. Tú eres el nuevo hombre que fue creado según Dios. ¿Qué es según Dios? Según Dios es con todas las características de Dios en un cuerpo, en un envase de barro, pero con las características de cómo vivió y vive el hombre de Dios. El ejemplo después de la cruz en un hombre fue el apóstol Pablo, el cual le vino la sabiduría de Cristo y le alumbró el pensamiento. Le alumbró la mente y vivió la vida de Cristo en la tierra, ¿sí? Siendo él el primero en que Dios mostró toda su clemencia, dice. Para ejemplo, no había ejemplo antes de Pablo. El ejemplo no era María, no era José, el ejemplo no era Pedro, el ejemplo no era Juan, ni Judas, ni Santiago, el ejemplo no era Apolos, el ejemplo no era alguno de ellos, de los judíos. El ejemplo después de la cruz en gloria fue el apóstol Pablo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Usted y yo creemos, ¿sí? Tenemos un apóstol asignado, el apóstol Pablo, el cual la mente de Cristo obró en él. Aquí edificamos encima del fundamento que él copió. Por eso usted está viendo acá que todo es referente a las cartas paulinas, que hemos dicho y lo afirmamos siempre que podemos y viene a la mente, que el Evangelio está escrito de Romanos a Hebreos por la pluma de Pablo, pero por la inspiración de la mente de Cristo, que fue el que lo puso a escribirlo, ¿sí? Pero ahora la mente de Cristo está explicándolo, ¿sí? Bueno, dice, y si el misterio, recuerde que aquí dice Pablo en el versículo 6, dice, no de la letra, ¿sí? Porque la letra mata, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. Entonces, en el versículo 7, Pablo de una vez le dice a usted, ¿qué es lo que lo mata? Le dice cuál es la letra que lo mata. Mire, dice el 7. Y si el ministerio de muerte grabado en letras en piedras fue con gloria, fue. ¿Por qué? Porque tenemos que citar Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo. Fue porque la ley terminó en la cruz de Cristo. Jesús de Nazaret cumple la ley en perfección para terminar la ley, para destruir la ley, para que no se tome en cuenta más la ley de Moisés a partir de la cruz en adelante. ¿Por qué? Porque eso era la carne, eso era el ministerio de muerte y de condenación, ¿sí? Entonces,
Pablo aquí dice, el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. ¿Qué se escribió en piedras? ¿Sí? La ley de Moisés se escribió en piedras. Primero, por la mano de Dios, Moisés baja, ve al pueblo adorando a un becerro y Moisés parte las tablas de la ley que Dios había escrito, mostrando así que ese pacto podía quebrantarse. ¿Sí? Y entonces vuelve a subir, pero Dios ya no escribe, escribe Moisés. Y baja con las tablas. Ese es el ministerio de muerte escrito en piedras, en letras en piedras, la ley de Moisés. Entonces, ¿qué está mostrando el Espíritu acá? ¿Quiénes son ministros incompetentes? ¿Quiénes son los que no han sido enseñados por Dios? Todo el que esté mezclando la ley y la gracia, todo el que esté dando la ley de Moisés, todo el que esté enseñando de Moisés, los profetas o los salmos como un tiempo presente, está negando el cumplimiento de todo lo consumado en el día grande del Señor, la muerte y la resurrección. Por eso muchos deberían de estar siendo enseñados por Dios y no estar enseñando a otros, porque lo que están transfiriendo es maldición, ignorancia, ceguera espiritual y ponen el velo de Moisés. Por eso no han creído en Cristo. Aunque hablan de Cristo todo el día, no lo conocen. ¿Por qué? Porque lo que ponen es el velo de Moisés en la mente y la persona no abre los ojos del entendimiento. Están enceguecidos, velados, pero aquí le decimos, cuando se conviertan a Cristo, el velo les será quitado. ¿Qué es eso? La enseñanza cristocéntrica son las palabras inefables de Dios dadas al apóstol Pablo. El primer ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. O sea, si usted no se guía, ¿sí?, por el apóstol Pablo, que es la puerta, o el camino angosto, o el librito, porque son 14 cartas, usted nunca va a llegar a la verdad. Usted nunca va a comprender para qué fue llamado desde la eternidad, porque usted tiene un llamamiento, pero si ese llamado no lo guardas en línea de la verdad, vas a ser extraviado, como los niños que son llevados por todo viento de doctrina. Entonces aquí en el 7, Pablo te dice directamente, mire, el ministerio de muerte grabado en letras, con letras en piedra, fue con gloria, o sea, fue porque era antes de la cruz. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Ahí te dice que era la ley de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer. ¿Por qué dice el cual había de perecer? Porque en la cruz ya había perecido. Pablo le estaba hablando a un público para ir a decirles, amado hermano, los corintios, que la ley fue hasta Cristo. Para todo aquel que cree, ¿en quién? En Cristo. No para todo aquel que cree en Moisés. Si usted no cree en Cristo como debe creer, usted va a pensar lo contrario a lo que aquí está escrito. Por eso aquí mostramos evidencias. Mire otra evidencia. Efesios 1, 13 y 14. Vamos ahí mismo a Efesios 1, 13 y 14, después del libro de Gálatas. Capítulo 1, versículo 13 y 14. Escuchen. Jesús, en los días de su carne, dijo: todo aquel que aprendió de él viene a mí. ¿Sí? Y usted se pone a pensar, ¿dónde aprendimos de Dios? Vuelvo y le repito. En el depósito de la gracia, cuando no nos conocemos en carne, sino en espíritu, hay un depósito, un ADN, una información. Está la semilla de la palabra, ¿sí?, dentro de nosotros. Ya está dentro de nosotros. Entonces, ¿dónde fuimos enseñados? Antes de la creación, cuando fuimos espíritu antes de tener carne. Todavía somos espíritu, lo que pasa es que estamos participando de carne y sangre. Entonces le voy a dar lectura. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿sí?, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Mire, vamos despacio. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ahora, conforme a dice Gálatas 2:14, los demás discípulos o los demás apóstoles, Pedro, Juan, Judas y Santiago, Pablo vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, quiero decirle, ellos son los apóstatas que enseñaron el sistema de la ley y no de la gracia, o mezclaron la ley y la gracia como si fuese un solo evangelio y pervirtieron el evangelio. Por eso Pablo les dice que no andaban conforme a la verdad y que eran hipócritas y simuladores de la verdad y obligaban a los gentiles a judaizarse. Entonces, esa no es la verdad. Esa palabra de estos apóstoles o de todos los que han sido enseñados en apostasía todo este tiempo no trae el Espíritu Santo de la verdad. El Espíritu Santo de la verdad lo trae a haber oído la palabra de verdad, aquella que nos enseñó el Padre en espíritu, pero que ahora el apóstol Pablo estaba dando para sellar con la verdad a los verdaderos. Pero como Pablo fue quitado, la verdad se detuvo. Entonces entró otro espíritu. El otro espíritu que entró es aquel que enseñaba a los apóstoles por medio de Jesús conforme a la carne. Por medio de Jesús se daba otra enseñanza espiritual, se recibía el espíritu de la circuncisión y no era el Espíritu Santo de la promesa. Entonces yo te puedo decir que el espíritu, escúchame, que el espíritu de los que están en apostasía, que son todo el sistema denominacional, religioso, ¿sí?, que están imponiendo manos, bautizando en agua y en todos esos rudimentos de la doctrina de Cristo, no tienen el espíritu de la verdad. ¿Por qué? Porque enseñan un evangelio diferente, tienen un espíritu diferente. O sea, lo que llamamos hoy en día fue lo que se llamaba antes en la antigüedad, fuego extraño en el altar. ¿Qué es eso? Ahora nosotros somos el templo. El altar es la alabanza que tenemos en la mente, servimos a Dios con la mente. ¿Qué es fuego extraño? Evangelio extraño, palabra extraña, que no es la revelación de la gloria que habla aquí el apóstol Pablo. El evangelio de la incircuncisión es el evangelio de la verdad. Muchos chocan con esto. ¿Por qué? Porque no es para ustedes. ¿Sí? Son mujercillas, dice así, que son mujercillas que siempre han querido llegar a la verdad, pero nunca llegan. ¿Por qué? Porque para llegar a la verdad hay que entender que todo lo que hemos aprendido fue basura por ganar el conocimiento de la incircuncisión, la revelación y la gloria de Cristo en el tercer cielo, la predicación, que seremos confirmados solo por el evangelio del apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, dice, el evangelio de vuestra salvación. La ley no salvaba a nadie. Por eso fue necesario que viniese Cristo para salvar. Y luego la explicación por medio de Pablo para saber cómo ya fuimos salvos. Tú no te vas a salvar, tú ya eres salvo. ¿Cómo un escogido se va a perder? Muchos usan el versículo de la carta de los Hechos de Pablo, de Pablo a los Hebreos, para decir que el que descuide esta salvación tan grande se puede deslizar. Bueno, usted se puede deslizar, pero no se pierde. El que se desliza vuelve y se recompone, pero no se pierde. Salvo siempre salvo. Escogido siempre escogido. Predestinado siempre predestinado. ¿Sí? Esa es la seguridad de que tú eres escogido, predestinado y salvo. Siempre salvo. Puede estar hoy en malas obras, puede estar hoy en deseos engañosos, te puede dominar los pensamientos incorrectos, pero esos son engaños de la mente, porque no te has relacionado con la verdad. Por eso un pueblo cuando perece es por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. ¿De quién? De Cristo. No de Moisés. La mente del mundo, mire hermano, la mente del mundo, el sistema mundo, el cosmos, de hombres y mujeres en toda la tierra, todos tienen la mente de Moisés.
¿sí? Porque todos se creen pecadores, todos se creen indignos, llagas podridas, trapos de inmundicia, todos se creen que no son hijos de Dios, no se creen con la identidad de hijos que tienen, sino se conocen según la carne de la peor manera. Y eso es ignorancia. ¿Por qué? Porque el pueblo perece por falta de conocimiento, o sea, por falta de salir de esa ignorancia, porque la verdad estuvo detenida. Pablo se fue y la verdad se ocultó. Pero la mente de Cristo regresó, la explicación de la mente de Cristo regresó para abrir los ojos del entendimiento. En principio, como a usted le enseñaron una venida diferente, ¿sí? Y usted espera mirando para las nubes a ver si aparece, pues usted puede estar, ser golpeado en su entendimiento. Pero cuando usted entiende, cuando usted se le abre los ojos del entendimiento, eso significa que Cristo te alumbró la mente. Conoce la verdad, conoce a Cristo, conócete. Tú eres Él mismo en sí mismo, porque Cristo no habita en templos, Cristo habita en ti. Todo lo que te hable desde templos te está engañando, te está sacando de la verdad. Si Adán no construyó casa ni para vivir él mismo y vivía perfectamente hasta que fue hallado en maldad, pero vivía en perfección sin conocer todos los misterios, porque desde Adán hasta Pablo, Pablo fue el único que se le reveló el misterio, a Adán no se le reveló, y podía vivir en comunión con Dios sin saberlo todo, pero Pablo lo supo todo. ¿Sí? Por eso es que el espíritu de la verdad, el que se recibe por oír la verdad, conforme dice el perito arquitecto de la iglesia. Yo estoy hablando con la iglesia Jesucristo. Yo no estoy hablando con denominaciones. Yo no estoy hablando con religiones. Pero ahí están escogidos y predestinados. Yo no los identifico conforme a la denominación que representan. Yo los identifico conforme al espíritu que eres antes de la creación del mundo. Yo te reconozco como ese espíritu hecho perfecto para siempre, no como pecador, ni representando una denominación X, Y, Z. No, tú eres bendecido y eres perfecto. ¿Sí? Los maestros incompetentes te están engañando en denominaciones. Te están engañando. Ellos quieren ser honestos, quieren ser verdaderos, pero es más grande la reputación de una doctrina o una denominación que abandonar todo, tenerlo por pérdida y ganar el conocimiento de Cristo y caminar en la verdad. Por eso aquí no estamos congregados en cuatro paredes, aquí estamos congregados en la verdad de la gloria de Cristo. A Dios no le interesa un edificio, no le importa un edificio, no le importa el arriendo de un edificio, no le importa, a Dios le importas tú porque tú lo portas a Él. El cielo y la tierra no lo puede contener, pero tú lo contienes porque fuiste diseñado por Él para que Él viviese en ti y manifestara toda su gloria a través del conocimiento. Aquí estamos hablando del conocimiento revelado del cielo. El cielo no es otro lugar que la mente de Cristo, que se asienta en un envase de barro y comienza a usar el espíritu de su boca. Abba Padre. Entonces, dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, solo por oír la verdad, solo por oír el Evangelio de la salvación, el Evangelio que predica el apóstol Pablo. Por eso esto está escrito en Éfesos. Esto está escrito en Éfesos, eso no lo escribió nadie más, solo lo escribió el perito arquitecto de la iglesia. Ese es el Evangelio de salvación, el del apóstol Pablo, que le envió a predicar a Jesucristo. Dice el 14, dice el versículo 14, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué es la redención? La redención es la formación de Cristo en usted hasta que usted tenga la posición adquirida, que son los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son los lugares celestiales? Su alrededor. ¿Por qué? Porque la tierra termina bajo sus pies y de ahí hacia arriba son los lugares celestiales. Para que usted viva con la estatura de varón perfecto, su posición espiritual, viviendo en el espíritu donde no tiene ninguna condenación, y esa es la alabanza de la gloria. ¿Sí?
para alabanza de su gloria. Jesús en los días de su carne habló que se buscaba adoradores en espíritu y en verdad. Sí, en el nuevo pacto no hay adoración, en el nuevo pacto hay alabanza. Por eso aquí Pablo te habla de alabanza de su gloria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto se buscaban, pero en el nuevo pacto esos escogidos y esos predestinados ya son alabanza de gloria para Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la predestinación? Que Dios te arregla el futuro para que tú vivas en la verdad y así manifiestes la gloria de Dios. Entonces, hay una búsqueda, sí, de que tú oigas y te relaciones con el evangelio del apóstol Pablo. Por eso él dice, imítenme a mí, que yo imito a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es el ejemplo, el primer ejemplo para los que han de creer en la vida eterna. Ahora, vamos a 1 Corintios 2:12. 1 Corintios, ahí nos devolvemos un poco. 1 Corintios 2:12. Aquí estamos, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Recuerden, el espíritu que proviene de Dios es por oír la verdad. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? Para que sepamos, ¿sí? Para que recordemos. Ya todo nos lo ha sido concedido. Nos ha sido concedido la salvación, la redención, la justificación, el perdón. Quitaron el pecado del medio. Se nos ha sido concedido que no hay Satanás después de la cruz de Cristo. No existe hace más de 2000 años. Que no hay pecado hace más de 2000 años. Se nos ha dicho que somos espíritus perfectos. Se nos ha dicho, se nos ha concedido que somos más que vencedores, que Dios siempre nos lleva en triunfo, que todo lo que sucede nos sirve para bien. Se nos ha concedido que el Espíritu de Dios es cada uno de nosotros en el conocimiento y en la plenitud para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué significa el Espíritu del mundo? Todo lo que te oculta la verdad, todo lo que te oculta el misterio de la gloria. Y para eso, la sombra utiliza ministros engañadores, incompetentes, gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Que significa que dan ignorancia desde los púlpitos y ellos están organizados como principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. ¿Por qué? Porque son todas las denominaciones o todo el que predica la ley de Moisés como vigente después de la cruz y no reconoce que la ley fue hasta Cristo. El fin de la ley es Cristo. Fin es fin. Aquí no es fin de continuará, no. Fin de la ley es Cristo. No hay segunda parte para la ley de Moisés. Es la ley del Espíritu, la que no había sido revelada, pero ya tenemos desde antes de la creación del mundo, porque ahí antes de tener cuerpo pasó lo mejor, somos espíritu. Y hay una ley que funciona por sí sola, por naturaleza. Por eso dice que la naturaleza, el espíritu del nuevo hombre creado según Dios, no puede pecar, porque en esa naturaleza no había carne. No teníamos carne ni nos conocíamos en carne y no había ningún pecado. Por eso, conociéndote tú en espíritu, no tienes que decir que hay pecado, porque tú no eres carne, eres espíritu. Y la ley fue dada a la carne en el monte Sinaí, en el mismo monte donde fue llevado Pablo en Asia para decirle que los que no eran salvos ahora son salvos y son el pueblo de Dios, los gentiles. Los gentiles. Ok, vamos ahora a Colosenses 1:28. Colosenses 1, está después de Filipenses, de la carta de Pablo a Filipenses, está Colosenses 1:28. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sí?
Mire para qué es el ministerio de la reconciliación y el evangelio de la gloria de Cristo, que no te conoce imperfecto, sino perfecto. ¿Sí? Por eso yo te digo, tú eres un espíritu hecho perfecto para siempre. Esto contiene verdad. ¿Por qué, hermano? Porque si el conocimiento de la verdad es llevado a tu mente y se asienta Cristo, se asienta en tu mente, recuesta su sabiduría en tu mente, tú haces parte de la herencia de los santos y vive conforme. ¿Va a haber turbulencia en el vuelo? Sí, pero tú vas a reinar en vida porque tú vas a conocer cómo gobernar en vida a través de este evangelio. A través de este evangelio. Aunque las cosas parezcan difíciles, no como nuestro amado hermano Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza. O sea, él no veía que podía tener un hijo por la edad que tenía. Él no veía con estos ojos que su esposa tenía la matriz viva, pero él creyó contra esperanza. No veía con los ojos naturales la esperanza, pero nunca dejó de creer. Y Dios le concedió a Isaac. Asimismo, es este evangelio. En momentos vas a estar dijo Pablo, esta leve tribulación momentánea no se compara en nada a la gloria que tenemos, porque son leves y pasajeras. Pero Dios a eso le dio un fin. Pero el fin es que tú crezcas, tu fe sea medida de verdad como el oro, la fe revelada por el evangelio. Recuerde que hay un misterio que ya no está oculto, el misterio del evangelio de la incircuncisión, el evangelio de la verdad. ¿Ok? No es el evangelio mezclado de ley y gracia ni que hablaba Pedro, es el evangelio de la gloria de Cristo que hablaba el apóstol Pablo, el cual enseñamos encima de ese fundamento. Entonces, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar en Cristo Jesús a todo hombre perfecto. Mire por qué Pablo habla, cuando se refiere a Jesús en los días de su carne, Pablo decía Jesús Cristo. ¿Sí? Cuando se refiere a Jesús después de la cruz, resucitado, ¿sí? Se refiere a Cristo Jesús. Y cuando se refiere a la sabiduría, dice Cristo. ¿Por qué? Porque, vamos a decirlo así, Jesús representa la carne y Cristo representa la mente. ¿Ok? Entonces, cuando la mente de Cristo se recuesta en tu mente, desaparece la mente natural y comienzas a confesar, a hablar el evangelio de la verdad, a enseñar a otros en lo mismo. Por eso, debiendo ser ya maestros, tú pasas a ser ese prototipo de Jesucristo, con la mente de Cristo, que es la sabiduría de Dios. Ahora vamos a Efesios 1:17. Ahí regresamos un poco. Efesios 1:17. Mire cómo dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? Pablo le dice a unos hermanos, dice, y para vergüenza de ustedes tengo que decirles que no conocen al Señor. Por eso él hacía esta oración también. Para que Dios te dé a ti espíritu de sabiduría y de conocimiento. ¿Sí? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, eso es importante, la palabra Padre de gloria quiere decir que tú te debes conocer en gloria de Cristo, o conocerlo a Él en gloria, no en carne, siendo Jesús de Nazaret antes de la cruz, sino en gloria, en la sabiduría que Pablo trajo del tercer cielo. O de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hoy estamos hablando de la sabiduría predestinada y la revelación del conocimiento de Él. ¿Quién dio la revelación? Según Gálatas 1:11 y 12, Pablo anuncia y dice, mire, la revelación
me la dio directamente Jesucristo. Yo no la aprendí de Pedro, de carne, de sangre, de Juan, de ninguno de esos, porque en Gálatas también les dice que en nada me enseñaron, ¿sí? Sino que la revelación directa se la dio Jesucristo del tercer cielo. O sea, lo conectó con la mente mayor aquí y le reveló todos los misterios de la gloria de Cristo. Y Pablo los escribió, no los pudo explicar todos. ¿Sí? Por eso él vino y dijo que venía la edificación de otro, del otro que edificaría en sí. Esa es la mente de Cristo alumbrando todo tu conocimiento. Dios enseña directamente. Él dijo, del más pequeño al más grande yo le enseñaré, nadie le dirá conoce a su hermano. Yo a usted no le estoy diciendo que conozca, yo le estoy diciendo que recuerde, porque usted ya conoce a Cristo, porque usted lo conoce desde antes de la fundación del mundo. Yo lo hago recordar, ¿sí? Que es como decir que somos ese parabrisas que limpia así el carro de Dios y usted está ahí mirando con claridad. Eso es lo que hacemos con estos ejercicios de la palabra, con estos ejercicios de la palabra. Así que, amado hermano, espero esto sea de alimento y esta palabra de la gloria de Cristo, el evangelio de la incircuncisión, traiga cambios rotundos y permanentes en tu vida espiritual, para que no lo conozcas según la carne, sino según la promesa, el espíritu por oír la palabra de verdad. Bendecido con toda bendición.